buen día para todas y para todos. Pues hoy un auténtico placer contar con la presencia del profesor Michael Stöber, quien es catedrático de Derecho Civil, de Procesal Civil, Derecho Económico, Tributario, Comercial en la Universidad de Kiel, en Alemania, y quien además es presidente de la Asociación Colombo-Alemana de Juristas. Profesor Michael Stöber, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos comenzar con una primera pregunta a propósito de la carrera académica del profesor Michael Stöber. Profesor, ¿por qué usted decidió el estudio del derecho y no de otra carrera universitaria? Y además, ¿cómo surge su interés científico en Colombia? En cuanto a la primera pregunta, ¿por qué me decidió por los estudios de Derecho? Por un lado, me parecieron siempre muy interesantes las películas de juzgados donde habían grandes procesos penales, sobre todo las películas norteamericanas. Más tarde yo me di cuenta de que en Alemania los procesos no son tan emocionados, pero un poco más aburridos se puede decir, pero eso siempre me ha fascinado y además yo descubrí más y más que es muy útil si conoces tus derechos para defenderte contra otras personas, contra el Estado si es necesario. Y además me gustó siempre el manejo del idioma alemán, Sí. lo que también es muy importante para juristas. Y todas estas cosas juntas me dieron muchas ganas de estudiar Derecho y me decidió entonces por estos estudios. Bueno, y en el marco de esa carrera académica, ¿cómo surge el interés científico en Colombia? Eso era más o menos una casualidad. Antes de que obtuve un puesto fijo como profesor, yo era profesor sustituto en varias universidades, entre otras universidades la Universidad de Constanz. Y la Universidad de Constanz ya tiene desde más de 20 años una cooperación académica con la Universidad Santo Tomás. Y cuando yo estuve en Constanz, era un año que pasé allá, me preguntó el director de este programa de cooperación, el profesor Ibla, que también es miembro de la Asociación Colombo-Alemana de Juristas ahora, me preguntó si me gustaría acompañarles a un seminario en la Universidad Santo Tomás, porque él sabía que yo hablo español. Y yo dije sí, y entonces eso era mi primera visita a Colombia, en la Santo Tomás, y en esta primera ocasión solo para 3 días, con un día de viaje y un día de regreso a Alemania, pero 3 días solo acá en Bogotá. Pero me gustó mucho, me pareció muy interesante este país, esta ciudad, y por eso yo decidí de volver y hoy tengo mis propios contactos académicos, pero también amistades acá en Colombia. Pero esta primera visita en el año 2014 era más o menos la razón por qué yo empecé a viajar tanto a Colombia, mantener tantos contactos académicos y también personales a Colombia. Ese intercambio con Colombia se ha consolidado de una forma rasante desde el 2014 y surge en el entretanto la Asociación Colombo-Alemana de Juristas. ¿Qué otros factores confluyeron, y también personas, para que tomara cuerpo, surgiera esa gran iniciativa que ahora además se encuentra muy consolidada y es bien reconocida tanto en Alemania como en Colombia? Esta iniciativa de fundar una asociación para juristas colombianos y alemanes para fomentar de esta manera el intercambio jurídico era una iniciativa conjunta, por un lado de mi persona, pero también de otras personas. Sobre todo me gustaría mencionar al profesor Gabriel Barreto de la Universidad Santo Tomás, acá en Bogotá, que ahora es el vicepresidente de la asociación, y habían otras personas que también estuvieron miembros de esta iniciativa. Por ejemplo, también Slava Anisimov, que me acompaña hoy.
y otras personas. Creo que habían más o menos 15 o 17, no me acuerdo muy bien, miembros fundadores. Y también quiero mencionar el cónsul honorario de Colombia en la ciudad de Stuttgart, en Alemania, Gerald Gassmann, que fomentó también muchísimo esta iniciativa en las salas de su consulario. Hicimos la reunión de fundación de la asociación y él nos apoyó también muchísimo. La idea era, porque habían tantas conexiones entre Alemania y Colombia, entre juristas, tantas personas que tenían conexiones con ambos países, más o menos crear una institución donde esos contactos pueden confluir, pueden desarrollarse aún más. Y con eso fue fundada la Asociación Colombo-Alemana de Juristas en el año 2018, en el septiembre 2018. Pasados 5 años casi desde su fundación, son mucho más que 17, casi 20 miembros. ¿Cuántas personas hoy son miembros, hacen parte y contribuyen a la Asociación Colombo-Alemana de Juristas? Hoy tenemos alrededor de 60 miembros y cada año hay más y más miembros, es decir, crecimos todavía y de ambos países hay colombianos que se afilian a la asociación, pero también alemanes. Pues estamos creciendo todavía y desde el año 2020 organizamos cada año un congreso y para cada congreso publicamos un libro del congreso. Pues estamos bastante contentos con este desarrollo y esperamos mucho que eso continuará también en el futuro. Profesor Estebar, usted ahora es uno de los juristas alemanes con un más amplio, no solo networking, sino un conocimiento del derecho colombiano, especialmente en su especialidad, el derecho comercial, civil, procesal civil, tributario, etc. En esa trayectoria y en la profundización de ese conocimiento, ¿qué aspectos ha captado usted del derecho colombiano y de los juristas y científicos colombianos que sean, digámoslo, susceptibles de destacarse, pero también susceptibles de mejorar, ¿no? A nivel no solo jurídico, sino científico? Pues en la comparación entre el derecho alemán y el derecho colombiano hay muchas similitudes, muchas cosas son bastante parecidas. Pero también hay cosas que son diferentes. Para mí siempre es interesante mirar que hay raíces comunes, por ejemplo, en el derecho romano para el derecho privado y en el derecho público también hay muchas cosas que tenemos en común en el derecho penal también. Lo que se puede destacar quizás es sobre todo el derecho constitucional, que fue bastante... había mucha influencia del derecho constitucional alemán a Colombia y me parece que en Colombia el derecho constitucional y sobre todo los derechos fundamentales tienen una importancia aún más grande, sobre todo para el derecho privado, porque acá en Colombia hay concepto de un efecto directo entre particulares de los derechos fundamentales, mientras que en Alemania solo hay un efecto indirecto. Y, por ejemplo, en Colombia es posible hacer una acción de tutela contra otra persona de derecho privado, contra otro particular de derecho privado, lo que en Alemania no es posible, es solo una acción de tutela contra el Estado o sus órganos. Y por eso me parece que en Colombia los derechos fundamentales tienen una importancia aún más grande que en Alemania. Eso es algo que, en mi opinión, destaca. Pues que se puede mejorar, eso es difícil decir porque no quiero como más o menos un super maestro de esta clase, hay muchos en Alemania, pero no me gusta tanto de dar consejos a Colombia. Pues me parece que Colombia tiene muchas influencias de Europa, del derecho europeo, y por eso el orden jurídico colombiano para mí es muy interesante porque hay tantas influencias que confluyen en
Colombia, pues quizás una cosa que se podría recomendar es no aceptar tanto las influencias del derecho norteamericano. Eso es algo que pasó mucho en Europa, en Alemania también. Y esas reglas del derecho norteamericano que se adoptan en muchos casos sin pensarlo bien, en muchos casos no son compatibles con el orden jurídico que ya existe en Europa o en Colombia. Eso quizás es una recomendación, porque según lo que pude observar acá en Colombia, también hay cierta influencia del derecho norteamericano. Y me parece siempre recomendable pensar muy bien si las reglas de verdad son compatibles con el derecho interno, y si no, entonces abstenerse de adoptar estas reglas. En el acercamiento al derecho colombiano, seguramente usted ha tomado muchos insumos, muchas herramientas y conocimientos que luego pudieron serle útiles en su trabajo científico. ¿Qué cosas, qué aspectos, qué temas, qué desarrollos del derecho colombiano han sido útiles para usted como profesor en su trabajo científico en Alemania? Una cosa que ya mencioné es la más grande importancia de los derechos fundamentales acá en Colombia y el uso más amplio de la acción de tutela. Acá en Colombia cada juez puede decidir sobre una acción de tutela, mientras que en Alemania la acción de tutela solo se puede imponer con el Tribunal Constitucional. Y yo creo que eso sería algo que se podría adoptar también en Alemania, porque en Alemania la experiencia con el Tribunal Constitucional es, por un lado, que solo muy pocas acciones de tutela se aceptan para una decisión de parte del Tribunal Constitucional, y con esas muy pocos procedimientos sobre acciones de tutela, me parece que quedan muchos casos en los que hay una violación de derechos fundamentales, pero no hay una decisión, no hay una ayuda de parte de la justicia. Y eso sería, en mi opinión, algo que se podría copiar en Alemania, no pues 100%, pero adaptado a las condiciones en Alemania. Y en general es, como ya mencioné, es muy interesante analizar, examinar un orden jurídico donde confluyen tantas influencias de diferentes países: Italia, Francia, España, claro, Alemania también. Eso es Francia mencioné, eso es muy interesante para mí, y creo que esas son las cosas que más me ayudan en mi trabajo como jurista en Alemania. Usted es testigo directo de lo útil, ¿no?, que es el intercambio académico entre Colombia y Alemania. ¿Qué recomendaciones haría usted, tanto a los colombianos como a los alemanes, y eso significa también a la institucionalidad, para que ese intercambio y esa cooperación científica continúe profundizándose? Para los colombianos, me parece que hay un obstáculo central para el intercambio con Alemania, y eso es el idioma. Eso es algo que falta en muchos casos, y de verdad es bastante difícil aprender el alemán. Además, no hay muchas opciones en Colombia, lo que me parece muy lamentable, porque Alemania tiene tanto dinero que podría invertir algo en ofrecer más opciones en el extranjero para aprender alemán con precios bajos o quizás incluso gratuito. Pues eso sería también un consejo para Alemania, de fomentar más aprender el idioma alemán. Y para los colombianos, en muchos casos ya es suficiente saber inglés, pero en eso también hay ciertos, según mis observaciones, hay ciertos déficits en Colombia. Pues eso sería mi recomendación a los colombianos, de aprender inglés o mejor para Alemania, alemán. Pero pues, por otro lado, la recomendación para Alemania de crear más opciones para aprender alemán. Y para los alemanes me parece recomendable que no estén tan enfocados en Estados Unidos, Inglaterra, los países anglosajones, pero hay también otros países muy interesantes, en mi opinión más interesantes que estos países, y donde hay un gran interés de conocer Alemania.
Este interés no me parece tan existente en Estados Unidos, por ejemplo, porque ellos son bastante, digamos, autónomos y no se interesan tanto por otros ordenamientos jurídicos, mientras que acá en Colombia siempre hay un gran interés en el derecho alemán, en el derecho europeo en general, y yo creo que por esta razón, Colombia en general, Latinoamérica, podría ser muy interesante para los juristas alemanes, y para muchos juristas alemanes eso no es tan visible. Tienen un concepto de Colombia que es un país peligroso, que no hay nada interesante, y con la asociación y con mi trabajo como profesor yo trato de cambiar esta vista un poco. Con un cierto éxito hay más y más estudiantes en la Universidad de Kiel que saben bastante bien español, que participan en un seminario colombo-alemán en español que ofrezco por segunda vez este semestre, y con eso yo trato de fomentar un poco más este intercambio. Entonces, profesor, son distintos proyectos que usted tiene planteados para el futuro, ¿no? En el propósito de consolidar esa cooperación científica. Además del seminario en la Universidad de Kiel y bajo su liderazgo, ¿qué otros proyectos de intercambio académico Colombia y Alemania son destacables y se piensan para el futuro? En el pasado ya organizamos, Gabriel Barreto y yo, una escuela de verano en la Universidad de Kiel en español sobre el derecho alemán y europeo para estudiantes colombianos. Y nos gustaría mucho repetir esta escuela de verano. En este año probablemente no será posible porque no alcanza el tiempo, pero en el futuro nos gustaría muchísimo repetir esta escuela de verano. Además, yo tengo el proyecto de fundar en la Universidad de Kiel un centro de derecho latinoamericano. Me estoy preparando eso para crear otra institución donde juristas latinoamericanos, alemanes, pueden aprofundizar su conocimiento del derecho latinoamericano, no solo de Colombia, de otros países también. Esos son los proyectos para el futuro, y también queremos continuar con los congresos de la Asociación Colombo-Alemana de Juristas. Bueno, queremos de nuevo reiterar nuestro agradecimiento al profesor Michael Stöber de la Universidad de Kiel por su visita a Colombia, por disponer de su tiempo para llevar a cabo esta entrevista, y sea la ocasión también para invitar a los juristas colombianos y por supuesto también juristas alemanes interesados en el intercambio académico binacional para acompañar esta iniciativa, que es una iniciativa para todos ustedes. Muchas gracias, profesor Stöber. Muchas gracias a usted, estimado John, y un gran placer hacer esta entrevista.